esta técnica de hoy vamos a unir hexágonos. Hace unas clases atrás los hicimos, enseñamos a hacer estos hexágonos y bueno, han pedido mucho cómo unirlos y vamos a enseñar una de las técnicas para unirlos. Hasta ahora hemos aprendido a unir grannies con punto bajo, por ejemplo, tomando las dos piezas, ¿ven? Y queda como una especie de relieve. También hemos unido estos cuadraditos combinados cosiéndolo con aguja lanera y una sola hebra y quedan también muy bonitos. Y en este caso vamos a unirlos tomando una de las hebras de cada pieza y con un punto bajo los vamos a unir. Y vamos a enseñar cómo unir los hexágonos que tanto nos han pedido. Una de las maneras es unimos pieza con pieza en esta línea recta que tenemos, el largo que deseamos y formamos tiras y luego se unirían en forma de zigzag, que es lo que voy a enseñar hoy. Pero si alguien quiere hacer un círculo, es lo mismo. Unimos unas piezas centrales y unimos, por ejemplo, estos dos, ¿ven? Como vamos a hacer ahora, los acomodamos aquí y unimos en forma zigzag. Y para este lado hacemos exactamente lo mismo. Entonces así podemos obtener, aquí nos faltarían dos para que complete, ¿no? Pero si yo les voy mostrando. Si tendríamos estos dos de este lado, ya nos vamos acercando a hacer una pieza circular, una pieza redonda. Solo faltan las piezas que complementan cuando hacemos hexágonos y queremos hacer un almohadón. Simplemente se van completando como un rompecabezas, se van armando las piezas y se van acomodando. Ya en algún momento vamos a hacer un almohadón con hexágonos que queda muy bonito. Pero en este caso simplemente vamos a aprender cómo unirlos y poder hacer una manta, poder hacer prendas, poder hacer almohadones. Bueno, con este método vamos a poder hacer un montón de cosas. Sí recomiendo que cuando es una prenda de vestir, queda mucho mejor si los unimos cosiéndolos con aguja y una hebra, aguja lanera. Pero bueno, también si buscamos algo de relieve podemos utilizar el punto bajo también, ¿sí? Bueno, hay otras formas. Se pueden unir con puentes de cadena y quedan muy bien y quedan bien caladitos, también se puede hacer. Pero hoy en esta clase vamos a hacer este punto bajo tomando una hebra de cada lado. Así que arrancamos. Yo voy a tomar estos dos y voy a hacer este trabajo que está aquí. Voy a presentar revés con revés. Ahí. Voy a agarrar un color más oscuro. Agarré este gris a propósito para que se vea un poco mejor. Pero bueno, depende del trabajo que estén haciendo y a qué lo van a destinar. Ustedes van a elegir con qué unir las piezas de un trabajo completo, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá en la esquina teníamos dos cadenitas. Y yo voy a elegir una y una del otro lado. Pero si ustedes ven, yo solamente tomo la hebra de atrás. Si ustedes notan, cuando terminamos una vareta o algún punto, tenemos una especie de cadenita que se forma en el borde, lo que sería el final en este caso son varetas. Entonces yo simplemente voy a agarrar la hebra de atrás, de este lado, y la hebra de este lado de este hexágono. Me queda la hebra de adelante sin tocar, ¿ven? Simplemente elijo las dos de atrás, de este y del otro hexágono. Y vamos a comenzar. Aquí dejo una hebra media larguita. Ahí hago una cadenita. Y voy a saltar a la hebra de al lado, de la vareta de al lado. Y tomo uno del amarillito, por ejemplo, y uno del naranja. ¿Ven? Entonces, nos queda la hebra de adelante sin tocar y la hebra de adelante sin tocar. Recién ahora voy a tejer mi punto bajo. Saco y tejo mi punto bajo. Vuelvo a saltar al lado y miren, ¿ven? Tomo solamente la hebra de atrás de cada una de las piezas. Ahí y tejo mi punto bajo. Puedo elegir tejer un punto raso, también un punto corrido. Y también se puede unir con una hebra de cada lado y con un punto corrido. También queda bonito. Son distintos métodos que vamos a utilizar y todos quedan bien.
Algunos tienen más relieve, otros menos. Ahí tomo una de cada lado y tejo mi punto bajo. Así todo el lado esté recto. Y si queremos hacer tiras largas, por ejemplo, para un camino de mesa o una manta, bueno, entonces unimos primero la tira que queremos, la medida que queremos, que estamos buscando, y luego, una vez que tenemos armadas las tiras, empezamos a tejer, como lo vamos a hacer ahora, en forma de zigzag. Acá llegué hasta la esquina, que si recuerdan teníamos 2 cadenitas, entonces solamente elijo una de cada lado, una de este lado y la otra del otro lado. Ahí hago una cadenita para hacer nudo, corto y ajusto. Bueno, nos tiene que quedar algo así, lo voy a apoyar, ¿ven? Entonces queda un pequeño relieve. Si yo le hiciera todo el punto bajo como hicimos aquí, entonces el relieve queda un poquito más alto, ¿ven? Queda un poco más gruesito, más allá de que esta lana es más gruesa, pero el relieve queda mucho más elevado. Este es apenas un poquito más bajo. ¿Y que tiene diferencia? Que vemos aquí los puntos, lo que nos quedaría del resto de la vareta, y queda bonito también, le hace un efecto muy bonito. Bueno, ahora, una vez que tejemos esta, la que sigue, bueno, por ejemplo, si yo quisiera unir mi tira, la tejo aquí y entonces preparo mi tira larga para luego unirla con la que vendría al lado. Y así vamos uniendo una al lado de la otra si quisiéramos hacer una manta. O lo que quieran, un mantel, un camino de mesa, un pie de cama, lo que nosotros queramos tejer en forma rectangular. Si quisiéramos hacerlo, lo podemos hacer así tranquilamente. Bueno, me voy a quedar escondiendo estas hebritas para luego empezar a tejer lo que sería la parte en zigzag. Miren cómo queda al lado de atrás. Queda muy bonito. Entonces, lo primero que voy a hacer es esconder estas hebras. Así queda mucho más prolijo para poder unir en zigzag. Esto es muy simple, ya lo hemos visto muchísimas veces. Me quedo limpiando la pieza y ya les muestro cómo tejemos en zigzag. Miren qué bonito que queda esto. La verdad que es un trabajo precioso, con hexágonos quedan divinos. Bueno, acá ya está, ya escondí las hebras. Entonces ahora, una vez que nosotros armamos nuestras tiras, comenzamos a unir aquí, miren, en forma de zigzag. Lo mismo que hicimos acá, solo que lo vamos a llevar por este costadito, ahí. Y ahora sí, vamos a juntar revés con revés y vamos a repetir el mismo movimiento que hicimos recién. Vamos a elegir de estas dos, una de las cadenas y una del otro lado. Ahí. Y ahora saltamos a la de las varetas. Aquí una y una. Esta la dejamos afuera, si luego la escondemos. Simple, muy simple. Y es, como les digo, una de tantas maneras de unir este tipo de granny. Hay muchas formas. Pero bueno, de a poquito vamos a ir sumando una a una para mostrarles que tienen muchas opciones. Y eso es lo bonito que tiene el crochet. Hay muchísimas maneras y siempre aparece algo nuevo. Y eso es súper divertido. A mí me encanta. Porque en sí nosotros vamos llevando la aguja por donde lo vamos sintiendo. La verdad que por eso se crean siempre puntos nuevos y formas nuevas. Es jugar. Bueno, aquí llegué a la última de las varetitas y me voy a encontrar con las cadenas. Entonces, elijo esta cadena que me había quedado, una de aquí y una de la pieza de abajo. Y ahora voy a tomar la otra cadena que me quedó de este lado. Si recuerdan, nosotros unimos una de las cadenas aquí en la parte recta. Entonces nos queda esta, porque ahora yo aquí ya terminé con la pieza, ¿ven? Con la primera, pero tengo que continuar. Entonces vamos a elegir esas cadenas que nos faltan. Nos faltaría una de este que sería el rosa
ahí, y nos queda todavía una del amarillito, entonces la juntamos y la tejemos y retomamos nuevamente tomando siempre una hebra, en este caso que es la opción que elegimos hoy. Ahí. Y vamos cerrando. Ahora voy a tejer un poquito más y ya les muestro cómo va quedando un poquito, pero vamos a ir hasta el final. Ahí. Miren cómo va quedando. Lo voy a enderezar. Ay, sin querer tiré el hilo y lo destejí. Bueno, ahí vamos tejiendo y vamos uniendo las cadenitas y ahora comenzamos de nuevo con las varetas. Voy a seguir tejiendo, giro un poquito y sigo. Encima tiré un poquito de la hebra y se me destejió, pero ya les muestro. Hacemos lo mismo que hicimos del lado recto, solo que en esta vez viene en zigzag, porque son los encuentros de los tramos que hemos unido, como tiras por ejemplo. Uno y uno. Es tan finito este hilo, ahí, pero vamos tejiendo de a poquito, uno y uno. Quiero mostrarles nuevamente en el encuentro de las esquinas estas donde están las cadenitas, uno y uno, ahí, y aquí serían las últimas varetitas. Acá justo está el nudito, bueno, lo voy a tejer ahí igual. Entonces ahora nos queda esta cadenita. Si recuerdan, en las esquinas tenemos dos cadenitas. Bueno, yo voy a elegir una y una que me había quedado en la unión anterior. Ahí. Ahora elijo la segunda cadenita. Ahí. Y tomo la segunda que nos había quedado de esta hilera anterior. Cuando unimos en la parte recta, solo unimos una sola cadenita, si recuerdan. Entonces nos queda la otra. Cuando hacemos esta unión en zigzag, bueno, ahí es el momento de sujetar una y una. Llego hasta el final y ya les muestro. También lo pueden coser, como les decía, y está ahí hicimos un tutorial con los cuadraditos combinados, ahí los cosimos. Eso también es un lindo método, queda una costura invisible, ahí ya no tenemos ningún punto decorativo, simplemente es una unión con costura, y cuando buscamos coser y que no se note, ese es un buen método, la verdad que queda muy bonito. Bueno, acá llegó hasta el final, la última vareta, esperen que busco la última de este lado, y me queda una cadenita de este lado, esta, porque la otra la unimos acá cuando hicimos la parte recta, entonces nos queda una cadenita para unir el zigzag. Y acá del lado naranja tenemos dos porque todavía no hubo ningún tipo de unión. Bueno, entonces ahí aprovecho y tejo. Voy a estirar un poquito la hebra porque si no se me va a destejer, que me pasó recién. Y les voy a mostrar. Lo voy a acomodar para que lo puedan ver bien. Ahí. ¿Ven? Y nos faltaría todavía este tramo, pero miren cómo va quedando y qué bonito efecto que le queda. Le queda un bordecito muy sutil, muy suave y queda muy bonito. Llego hasta el final, les muestro este último tramo y ya lo pueden ver mejor. Bueno, nos queda la cadenita del blanco y la del naranja. Está apretadito porque está justo el nudo. Y otra vez nos encontramos con las varetas. Entonces usamos esa cadenita de cada una de las varetas. Hoy justo elegí hacer esta muestra, ya lo había elegido el otro día haciendo los hexágonos con la lana bien finita, entonces lleva un poquito más de paciencia. Pero miren qué trabajo precioso, quedan divinas. Para hacer una manta, un saco, un chaleco. Los chalecos con hexágonos quedan espectacular, la verdad, muy bonitos. Bueno, ya llegó al final. Termino aquí con mis últimas varetitas. Si lo quieren hacer circular, lo único que tienen que
sumar, como les decía al principio, es otro grupito del otro lado de este centro. Acá en la cadenita solo elijo una y una del lado naranja. Luego nos quedará la próxima, esta y la que queda del otro lado, para otras piezas más que se van a ir uniendo al tejido. Miren cómo queda. Precioso. Miren lo que les decía sobre si queremos hacer algo circular. Este mismo que hicimos aquí, este grupo, lo hacemos de este lado. Luego hacemos otra pieza igual y se complementan uniendo con una pieza más para hacer un almohadón, que ya lo vamos a hacer porque la verdad que quedan espectaculares. La verdad que queda muy bonito este trabajo. Bueno, esto es eligiendo una hebra de cada lado. Recuerden, si ustedes lo quieren hacer tejiendo las dos hebras de lo que sería la vareta, queda muy bien también con un relieve apenas un poquito más alto. Bueno, espero que les haya gustado y que la empleen a esta técnica que queda muy bonita, no solo en hexágonos, pero lo que quería mostrarles hoy, que me lo habían pedido muchísimo, es cómo unirlos. Aquí tenemos uno de los métodos.